11:39 Se tenía que decir, y en los últimos días vimos que hubo rebrotes de coronavirus en distintos lugares del mundo, en medio de huelgas, reclamos de los trabajadores, de las trabajadoras de la salud, sobre todo advertencia de especialistas y distintas organizaciones políticas y sociales. Bueno, el Estado español es uno de los lugares afectados por esta segunda ola de la pandemia, y para conocer mejor la situación de cómo se está viviendo en el país, estamos en comunicación con Pablo Castilla. Él es estudiante de Filosofía, Política y Economía, miembro de la Izquierda Diario del Estado español, militante de la organización CRT y Contracorriente. Hola Pablo, Jessica te habla, muy buenos días, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación y contanos un poco cómo es la situación en Cataluña, cómo se llegó a este rebrote. Sí, aquí la situación, principalmente ahora una de las zonas más afectadas es Barcelona y su área metropolitana, que es una de las principales zonas de la actividad económica, donde la Generalitat, el Govern de Cataluña, ya ha tomado algunas medidas, como por ejemplo la recomendación de salir de casa para actividades que no sean esenciales, se han limitado las reuniones a menos de 10 personas, también hay una limitación de aforos y otras medidas similares que se han tomado en otros lugares. La zona también de más riesgo es precisamente donde fue el origen del rebrote aquí en Cataluña, que es más el interior, que es la zona de Lleida y el Segrià, donde se han tomado las medidas más restrictivas por parte del govern de aquí de Cataluña, de la Generalitat, que son principalmente restringir la movilidad a desplazamientos esenciales, así como restringir también la movilidad solo únicamente a los municipios que están afectados dentro de la zona. Principalmente esta zona fue el centro del rebrote aquí en Cataluña y tiene un claro significado también porque está muy ligado el rebrote a la precariedad laboral dentro de esta zona. Es una zona agrícola donde los primeros rebrotes se dieron dentro de empresas agrícolas con una gran participación de trabajadores migrantes que trabajaban sin condiciones de seguridad e higiene ninguna, con lo cual el rebrote aquí está muy ligado a la precariedad laboral, no únicamente en Cataluña, sino en otros puntos del Estado español. Ya hay rebrote en más de 10 provincias, como por ejemplo en provincias de Aragón. En Huesca es un caso similar al de Lleida, donde también fue en zona agrícola con temporeros migrantes. También se tomaron algunas medidas similares a las que se están tomando de reducción de aforo, etcétera. Sin embargo, pese a todas las advertencias de los médicos, de trabajadores sanitarios y trabajadoras sanitarias que ya venían advirtiendo de los riesgos de esta situación y de la precariedad laboral que advertían colectivos que había en estos lugares, las medidas de los gobiernos autonómicos para nada han ido en la línea de preservar un poco el rebrote. De hecho, para que nos hagamos una idea, los rastreadores para seguir los casos de COVID en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, dos de las comunidades autónomas más pobladas, son muy inferiores al número de rastreadores que indican los profesionales que deberíamos tener. Claro, y Pablo, también en el caso de la zona, hubo antes del rebrote varias protestas de trabajadores de la salud, sobre todo. ¿Cómo está el sistema de salud, digamos, después de tanto tiempo y que se pasó por distintas etapas? ¿Cambió algo? ¿Cómo está preparado para este nuevo rebrote el sistema de salud? Bien, como comentas, aquí llevamos desde hace ya varias semanas habiendo movilizaciones en diferentes centros de salud en Cataluña y también en algunos otros puntos del Estado, donde los trabajadores de la sanidad denunciaban no solamente las condiciones que habían tenido que sufrir durante la pandemia, sino también una situación estructural de precariedad y de condiciones del sistema sanitario que llegó a una pandemia mundial tras décadas de recortes y de una política de privatización tremenda. Los trabajadores de la sanidad denuncian que están absolutamente cansados física y psicológicamente, denuncian que hay una falta de recursos brutal y que en el caso de una nueva ola como la que estamos viendo, la situación va a ser terrible. De hecho, precisamente están atendiendo muchas llamadas y uno de los sectores precisamente de atención de llamadas y de seguimiento fue un servicio externalizado después de la pandemia por el govern de Cataluña, con lo cual la situación a la que se llega en la salud es de absolutamente cansancio, absolutamente agotamiento psicológico y una falta de recursos increíble. Pablo, ¿cómo estás? Te habla Sol Bajar. Quería preguntarte, ¿cómo reaccionó ante esta situación el gobierno central, ante este rebrote? ¿Qué fue lo que hizo?
Bien, el Gobierno central, ahora mismo las competencias están delegadas en las comunidades autónomas, como viene siendo más normal dentro del funcionamiento del Estado español, pero, como ya digo, las líneas de las comunidades autónomas han ido en un poco como ya habían ido durante los años previos, y principalmente la actuación del Gobierno central, o más bien la inacción, está siendo, como ya vimos durante la pandemia, principalmente preservar las ganancias de de los capitalistas, de las patronales y de las empresas. Aquí en el Estado español, donde la precariedad ataca brutalmente a la clase trabajadora migrante, ya vemos cómo precisamente todas las alianzas del gobierno con patronales, con empresas, para preservar esas ganancias, están siendo claves para, a través de las políticas, las leyes de extranjería o políticas como las de los CIES, continuando a todos estos sectores y preservar la ganancia de sectores tan importantes en el Estado español como, por ejemplo, el turismo durante la época de verano. Bien, recordamos, estamos en comunicación con Pablo Castilla desde el Estado español, es corresponsal de La Izquierda Diario. Y para finalizar, Pablo, preguntarle también, desde La Izquierda Diario y la organización de la que formás parte, ¿qué están planteando? ¿Están haciendo alguna exigencia? O sea, de cómo responder también del lado de los trabajadores, la juventud, a toda esta situación. Para nosotros la clave está sobre todo ante la previsión de una nueva ola y una nueva crisis económica que se combinará de manera brutal. Pasa mucho por rodear de solidaridad al mundo de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, llevando a cabo una inversión en sanidad y en los sectores esenciales sufragado mediante impuestos a las grandes fortunas, y no haciendo políticas para que éstas se sigan acrecentando, como hemos visto durante la pandemia, y las privatizaciones de los últimos años, y evidentemente nacionalizar los sectores claves como la sanidad, como los que puedan seguir dando camas bajo control de sus plantillas. Por ejemplo, un paso en este sentido sería la fábrica de Nissan, que ahora mismo está a punto de cerrar, porque así lo ha declarado la empresa, que va a cerrar sus fábricas aquí en Barcelona. Una medida en ese sentido sería la nacionalización de la fábrica bajo control de sus trabajadores sin indemnización, para que ésta pueda reconvertirse de cara a la producción de materiales que sean esenciales para esta nueva ola. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pablo Castilla. Estábamos escuchando, estaremos en contacto para ver cómo evoluciona la situación también allá. Muchísimas gracias. A vosotras. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Contamos la realidad para